Bueno, hola a todos. Ahora vamos a estar trabajando, vendiendo los que estén en este video. Vamos a estar trabajando la serie de Taylor. Entonces nos dice, en computación, las funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, etcétera, al igual que otros tipos de funciones, no se calculan directamente. Lo que sucede en realidad es que internamente la máquina realiza la llamada serie de Taylor, que son el resultado de la suma de varios términos para formar resultados de estas funciones. Hace un algoritmo utilizando ciclos anidados para calcular los resultados de las siguientes funciones usando la serie de Taylor que dan a continuación. Para cada ejercicio pida por teclado el valor de x y el número de términos de la serie. Mostraremos un ejemplo de 10 términos de cada serie. Con esos números puede probar los resultados para valores conocidos de entrada, valores desconocidos de salida. Entonces aquí nos pone el 19, por ejemplo. Nos dicen que e elevado a la x, que x va a ser el valor que vamos a entrar, es igual a 1 más x sobre el factorial de 1, x a la 2 sobre, más x a la 2 sobre el factorial de 2, y así. Entonces dicen que si ponemos x con 1, entonces en el término 10 me debe dar, pues el término 10 como tal debe dar 0,001. Con 10 términos, la suma me da 2,71828153 o 2,71828128. Entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Vamos a hacer un programa que encuentre el valor de e con e elevado a la x, que va a ser el valor que vamos a entrar. Vamos a definir factorial de n, que es el factorial, que es la parte, como vemos acá, vamos a definir esta parte primero. Esos factoriales que va a calcular. Si n es igual a 0, me devuelve un 1 primitivo. En caso de ser falso, nos va a preguntar si n es igual a 1, también nos devuelve 1 primitivo. Y en caso de este ser falso, nos ejecutará la expresión correspondiente factorial, que es de n por el factorial de n menos 1. Listo. Entonces, pasando por acá, cierra el begin, cierra el primer if y cierra la definición. La otra definición nos dice que define sumas x, n, a y resultados. X siendo el valor de x que elige el cliente, n será el valor del factorial por el cual se inicia la expresión, a es el límite de veces que se ejecutará. Y resultado es el resultado que se irá sumando de cada vez que se... Resultado, veámoslo como este más este más este más este, entonces más un resultado, entonces este resultado más este más otro resultado, entonces así. Va a ser como el acumulado más bien. Nos preguntará luego que si n es mayor o igual a, o sea que si n es mayor o igual al límite. Entonces si es verdadero, entonces nos va a imprimir el resultado, que era lo que haya sumado de toda la serie. Imprimirá en pantalla el resultado de la ecuación para E. En caso de que sea falso, que es lo que va a pasar normalmente para ejecutar la expresión, va a ejecutar sumas con x, el valor que haya entrado igual, n más 1, que n empieza en 0, luego con a, y luego resultado será resultado más, me va a ejecutar la división entre el exponente de del valor que entramos elevado a n, que es lo que vemos acá, el valor que entramos elevado a n, y cuando n es 1, pues es el mismo valor, y cuando por ejemplo acá que n es 0 es 1, y 1 dividido 1 es 1, entonces por eso es que esté primero 1 acá al principio. Esto dividido factorial de n, que se va a ejecutar esto de acá y nos va a dar el valor del factorial del número que entremos. Por ejemplo acá, factorial de 1, factorial de 2. Y luego de que haga todo esto, pues va a terminar el begin, luego va a terminar el if y va a terminar la definición de sumas. ¿No? Definición de sumas. Entonces, cuando ejecutemos la expresión, lo que vamos a ejecutar va a ser esto. Sumas el valor de entrada, que va a ser x, con el que queremos que evalúe la expresión, 0, que va a ser 0 va a ser n, que va a ser el factorial con el que va a empezar con 0 factorial, que será igual a 1. Luego esto será la cantidad de a, que será el límite, o sea, la cantidad de veces que se sumará la serie. Y este último 0 que va a ser el resultado, que empieza con 0.
Entonces al final el resultado será el resultado de la suma de los x elevado a la 1, 2, 3 sobre facto de n más 1, que va a ir sumándose. Entonces vamos a ver qué nos da. Por ejemplo, vamos a intentarlo con los términos que nos dicen ahí. Aquí nos dicen que con x siendo igual a 1, el término 1 y 2 y me tiene que dar 1. Bueno, la cosa es que con x siendo igual a 1 y con 10 términos, el total de la suma me tiene que dar 2,71828,153. Vamos a ver si esto es real. Vamos, x es igual a 1 y 10 términos. Entonces nos va a dar 2,71828,152,55, que es efectivamente este está entre estos dos valores. Ya para que sea más cercano al valor que necesitamos, sería añadir más términos para que sea más exacto. Siguiendo por acá. Entonces ahora vamos a ir al siguiente. El 20. Esto va a ser muy sencillo porque literalmente lo único que cambia entre cada ejercicio es o poner un valor diferente a x para comparar o cambiar la fórmula. Por ejemplo, aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos tiene que decir que x más x al cuadrado más x más n más 1. Y abajo facto de n y después facto de n más 1, facto de n más 2, facto de n más 3, listo. Por ejemplo, acá nos lo ponen mucho más fácil, la función del coseno. Nos dicen que 1 menos x a la 2, 2, entonces nos dan esto, que tendríamos que averiguar cuál sería la fórmula o ir haciéndolo como lo hicimos acá. Pero aquí directamente nos dan la fórmula con la que tenemos que trabajar. Nos dicen que menos 1 elevado a m y x elevado a 2m. Y abajo 2m factorial. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen que m va a ser la misma, pues el mismo factorial. M va a ser el valor que va a ir cambiando con el tiempo, que es este. Menos 1 elevado a m como 1 por 1. Esto va a indicar si es positivo o negativo. El valor que está acá. Lo único que va a hacer es eso. Y x, esto lo va a multiplicar por 2. Por ejemplo, va haciéndolo que x elevado a 2 a 2m, que sería 2, por aquí lo tengo. X elevado a 2 por n, a 2 por el factorial que tengamos. Y abajo 2 por el factorial que tengamos, factorial de eso. Entonces veremos cómo funciona. Aquí el código es literalmente el mismo que el del ejercicio 19, todo es exactamente igual hasta que llegamos acá, que cuando hacemos la ecuación. Nos dice, se llama así misma la función sumas con x al valor del cliente igual n más 1, que será el valor de factorial, a es el límite, que se queda igual, el resultado será el acumulado de la suma de los menos 1 elevado a n, aquí lo dice, exponente de menos 1 elevado a n, multiplicado, aquí está, por x elevado a 2 por n, por x elevado a 2 por n. Todo esto dividido entre facto de 2 por n. Y eso se suma al resultado, que va a ser el valor final. Entonces, que exactamente igual. X es el valor que entremos de x y este será el límite que le pongamos de la cantidad de veces que queremos que se haga la serie Taylor. Hagamos ahora valores en pi radianes. Nos dice que con x siendo igual a 1 y con 10 términos, la suma nos deberá dar 0,540302. Vamos a hacerlo con esa cantidad de... Entonces x tiene que ser igual a 1 y con 10 términos. Nos va a dar 0,54302302. 02030231. Esto es porque se aproxima. Independientemente podemos ir entre más términos pongamos, por ejemplo, pongamos 1 y pongámoslo con 100 términos. Me va a cambiar y ya va a ser 354,03023. Ya no es 0, ya no es 21, sino que ya es 23. Entonces podemos acomodarlo para que nos dé, si queremos, esto de acá exactamente, pero esto nada más es un valor para que nos guiemos. Tiene que dar muy parecido. Entonces, continuando. Ahora vamos a hacer
esta, la función de CNH. Vamos a hacer la ecuación de CNH, que igual que la anterior nos da ya una fórmula, que lo único que tenemos que hacer es seguirla. La diferencia de estas dos fórmulas, la anterior y esta, es que por ejemplo 2m se suma más 1 para que me dé siempre los números impares, que es lo que la diferencia con la coseno, y arriba ya no es menos 1, sino que todas son positivas, todas van a ir sumando. Y también me suma arriba más 1, para tener los exponentes tienen que ser... El exponente siempre va a ser igual al factorial con el que se está dividiendo. Entonces, vamos a eso. Exactamente el mismo código para todo, sigue igual, todo igual. Entonces, pero acá me cambia. Entonces vamos a ver. A nos dice que se llama así de una función con x el valor del que entra el cliente igual n más 1, el valor factorial, a es el límite igual y el resultado será la acumulada de la suma de los x elevado a 2 por n más 1. Aquí está, x elevado a 2 por n más 1. Todo esto dividido, aquí está, entre el factorial de 2 por n más 1. Entre el factorial de 2 por n más 1 todo esto. Y entonces, pues, no queda más ejecutarlo y vamos a ver primero qué valores nos piden. Si nos dicen que si x es igual a 1, entonces pues, el segundo término será 0,16666, el tercero será 0,008, bueno. Con 10 términos, el valor que nos piden nos debe dar 1.1752019. Vamos a ver. Con un valor de 1 y 10 nos debe dar 0.17520.119 y el resto decimales. Y así queremos que sea más exacto, vamos a poner una cantidad más grande de series, pues que se repita una cantidad más grande de series, la serie se sume más veces para que nos dé, si queremos, algo más preciso. Por ejemplo, acá nos da otro valor diferente, pues porque sea más preciso, un poco menos preciso. Y entonces, pues ahora continuando. Bueno, por ejemplo, si lo intentamos con 100, igual que antes, nos va a dar un valor muy parecido. Ya lo único que cambiaban a hacer estos de acá. Y pues lo que cambia es muy poco, ya más decimales para allá, pero lo principal son estos primeros. Entonces continuemos. 22 nos va a decir exactamente lo mismo. Esta es la función de cos-h, cos-h de x, que x es el valor que entramos, que va a ser muy parecida a la que hicimos acá, pero sino que esta no es con negativos. Esta simplemente va a ser coseno h, nos va a ir sumando 1 más x elevado a n de factorial dividido sobre factorial. Entonces, pues continuando, nos va a decir acá que todo esto es igual, o sea, no nos hagamos locos, que todo esto es igual. Todo esto es igual, cos h, aquí falta el h. Entonces, todo esto es igual, nada más cambia la ecuación que vamos a hacer. Entonces me dice la suma de x elevado a 2 por n. X elevado a 2 por n. Luego nos va a decir que todo esto está dividido entre el factorial de 2 por n. Aquí está el factorial de 2 por n, entonces va a sumar a resultado, que va a ser el resultado que nos va a dar al final. Ahora miremos qué valores tenemos acá. Nos dice que para x igual a 1 y con 10 términos, entonces la suma debe dar 1.54308.063. Pongámoslo. Con x igual a 1 y con 10 nos da 1.543080, miremos a ver, 308063. Efectivamente nos da lo que necesitamos. Ya como dije antes, para hacerlo más preciso, si quieren, puedes meter más sumas y seguir sumando más, pero ya va a cambiar muy poco y cambiar al final el resultado. Entonces, pues continuemos. Este 23 es un poco más distinto, pero no por mucho. Más que todo porque no nos están dando la ecuación aquí, como podemos ver. Aquí hay un error y es que esto es int de x.
Entonces nos da que x menos 1, que es el primer valor, se resta a x menos 1 a la 2, dividido 2, después se suma a x menos 1 a la 3. O sea, dentro de todo va a seguir siguiendo el mismo camino, sino que ya no utiliza factoriales, nada más va a ir sumando valores, que cuando se ejecute algo, entonces ya vas a ejecutar otra vez, pero con más 2, o con más 3, o con 4, sí. Vas a ir sumando este valor de acá. Bueno, entonces ahora veamos. ¿Qué nos ponen acá? Entonces ponemos que la suma de x elevado a 2 por n más 1, o sea, aquí nos da x elevado a 2 por n más 1, factor, no, esto está mal, esto no es la ecuación. Entonces, pues aquí tenemos, primero, vamos a coger y me va al exponente, va el exponente de x menos 1 va a ser, o sea, x menos 1 elevado a 1 más n, que esta n empieza en 0. Entonces siempre me va a tomar 0 y cuando es 0 es 1. Entonces por eso aquí primero me pone este valor, que es el valor exacto. Entonces me va a decir que de n más 1, el exponente de x menos 1 elevado a n más 1. Luego de esto me lo va a dividir entre n más 1, que será el valor este que se está sumando acá abajo. 2, 3, 4, 5. Todo esto lo va a multiplicar por menos 1 porque el valor debe dar negativo. Luego el resultado lo va a restar. Va a restarle el resultado porque los resultados van a ir restando, unos van a ser negativos, otros van a ser positivos, y luego al final se multiplica por menos 1 para que definitivamente el resultado sea negativo. Entonces vamos a ver, aquí tenemos que, por ejemplo, el primer valor, el total de suma, este de 0 menos 0,69, 30, 64, 40 y 48, 6, nos va a dar si lo multiplicamos pues 10 veces, si lo sumamos 10 veces. Vamos a ver, aquí también cambia el valor de x. X ya no es 1, sino que va a ser 0,5. Entonces pongamos 0.5 10 veces. Esto nos da menos 0,69, 30, 64, 85. 85, ese 85 pues es un aproximado de del 6 de acá. Entonces puede verse como 86. Podemos ver 86, este es el total de la suma. Y si lo multiplicamos, en este caso, lo multiplicamos por 100, pues no lo multiplicamos por 100, perdón, lo hacemos que la serie se ejecute 100 veces. Entonces nos va a dar 69, 3, 14, 7, 1, 8, 0. Que nos va a dar muy parecido, mucho más cercano a la fórmula de Excel, que son diferentes centros de la suma, las fórmulas de Excel. Si no, acá pues se puede aproximar y tenemos un valor muy cercano a 1. Entonces, pues ya terminando con este, vamos a ir con el último. Tenemos aquí al final la fórmula del seno. Y este es el mismo error, la fórmula del seno. Que aquí es mucho más fácil también, ya que nos dan una vez la fórmula, nada más tenemos que seguirla y nos debe dar estos valores. Aquí nos dan unos ejemplos de lo que pasa cuando entremos el valor de x, pero no en seno, sino en todas. Entre mayor el número de la serie, entre mayor el número de términos de serie, es más aproximado el resultado, como nos lo especifican acá. Serie Taylor, seno, nos va a ir dando aquí resultados. Seno de x con x igual a 1, con término bueno. Aquí también nos van dando más ejemplos. Entre el valor de x, entre el valor de una serie, deberá calcular con 4 términos, así. Entonces, por ejemplo, lo que digo acá, aquí es igual, más 1 porque nos va a ser impar, aquí igual, y menos, aquí menos 1 porque va rotando entre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos dice, el código es exactamente el mismo, como ya reiterado varias veces, pero ahora nos dice que se va a ejecutar menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, multiplicado por x elevado a 2 por n más 1, x elevado a 2 por n más 1,
Y todo esto lo tiene que dividir entre el factorial de 2 por n más 1. Sigue siendo la misma ecuación. Se sobreentiende que todo esto, lo que está ahí, es esto mismo que está acá, que nos están pidiendo. Entonces vamos a mirar a qué nos piden. Nos dice que con un valor de x de 1 nos debe devolver pues un valor de x de 1 y 10 términos, nos debe devolver un total de suma de 0.84147098. Vamos a confirmarlo. Se entra 1 como valor de x y 10 veces que se va a repetir la serie Taylor. Nos da 0.841470, 0.841470, 98, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y pues, como dije antes, entre más veces como lo reitera ahí también los ejercicios, que entre más veces se repita la serie, más cercano va a estar el número que nos está pidiendo. Digamos que si lo ponemos en veces, va a cambiar, pero ya por acá muy poco. No va a llegar a esto que está acá, sino que este de acá, bueno, si llega 70, 98, 5, 70, 98, 4. Si se mete más veces, por ejemplo, digamos una y metemos 1000 veces acá, 98 todavía sigue siendo 4, 48 ya casi llega, pero pues para llegar a eso podemos poner 99999 y se estalló. Bueno, pero pues sí, ese es el caso. Ustedes entre más valores van poniendo, más veces se va a ir ejecutando, más veces se va a ejecutar y más cercano va a estar los resultados. El normal sería el total de la suma, que sería con el término con 10 términos, que me daría esta de acá. Y con eso terminaríamos la serie Taylor. Muchas gracias por el video.